Gloria a Dios, paz de Cristo, a todos nuestros hermanos. Deseamos que Dios bendiga grandemente a cada familia también de los que nos están escuchando por este medio. Este día lunes hemos tomado el tiempo para reunirnos a adorar al Señor Dios Todopoderoso en el nombre de Jesucristo a través de la alabanza y también para recibir una palabra para nuestras vidas. Una palabra que nos ayude a crecer en nuestro liderazgo espiritual. La palabra de Dios es nuestro alimento. Y quiero invitarte para que le adoremos con todo el corazón en medio de esta alabanza y después recibamos esta palabra que Dios tiene para nuestras vidas en su maravilloso nombre. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. La palabra de Dios dice en Hebreos 5 del 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios en diferentes escrituras, diferentes porciones de la escritura, nos menciona la necesidad de que seamos maestros cada uno de nosotros, que lleguemos a ese nivel de enseñar la palabra a otros más. De hecho, la palabra del Señor nos dice que vayamos a ser discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado
y Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es importante para hacer discípulos enseñar la palabra, y a su vez que aquel que está siendo discipulado llegue a madurar para que él también discipule a otros. Esa es la madurez espiritual, y el Señor espera que todos y cada uno de nosotros lleguemos a ser maestros de la palabra, maestros en el sentido de conocedores de la palabra y que la vivamos, pero también maestros en el sentido de enseñar a otros para honra y gloria del Señor. De hecho, el plan es predicarle el evangelio, o hablarle, enseñarle el evangelio a toda criatura, hacer discípulos en todo el mundo. Como dice la palabra del Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, la necesidad de maestros que enseñen la palabra del Señor es una necesidad muy grande, y también es un mandamiento bíblico. El escritor de la carta a los hebreos, posiblemente el apóstol Pablo, está de alguna manera exhortando a los hermanos y les dice que ya deberían de ser maestros después de tanto tiempo. No menciona cuánto tiempo, pero el Señor discipuló a los que Él llamó por 3 años y medio aproximadamente. En nuestras congregaciones discipulamos durante 1 año, y claro que las enseñanzas siguen continuamente, pero aquí ya era tiempo de que fueran maestros. Pero en realidad, en vez de ser maestros, todavía era necesario volver a enseñarles las primeras enseñanzas, las enseñanzas básicas. O sea que ya se les había enseñado, pero dice, tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar. Entonces es como ir a la universidad o a cualquier escuela y reprobar y tener que volver a cursar, es estar en lo mismo. Pasa cierto tiempo, pasa 1 año y estaríamos donde mismo, no avanzaríamos, no creceríamos, no llegaríamos a ser un líder que enseñe en un grupo familiar o en algún grupo en la iglesia, o predicar el evangelio en algún lugar, sino que estaríamos donde mismo. Y ellos requerían que se les enseñara de nuevo lo básico, lo elemental. Ellos tenían necesidad de alimento del más básico. Y habla del alimento sólido. O sea que tenemos que ir a una palabra con revelación, con unción, una palabra profética, una palabra que nos lleve a otro nivel espiritual. Quiero tomar un ejemplo de el pueblo de Dios cuando salieron de Egipto rumbo a las tierras prometidas. En esa oportunidad salieron aproximadamente más de 2 millones de personas. Y Moisés juzgaba todo asunto que tenía que ver con las ordenanzas de Dios y además las diferentes leyes del pueblo. O sea que tenía una doble función. Era el líder espiritual, pero también el líder civil. Todas las leyes del pueblo, leyes de salud y leyes de cómo manejar la esclavitud y leyes sanitarias y tantas otras leyes que se manejaban. Pero él era el único, o sea, para toda una nación. Y él, además de eso, tenía la encomienda de introducir el pueblo a las tierras prometidas. En ocasiones había batallas a muerte contra Amalek, por ejemplo, y tantos retos. Entonces era imposible que un líder pudiera llevar a cabo todo ese trabajo. Pero había aproximadamente 2 millones de personas que iban rumbo a las tierras prometidas. Y en ese instante, después de que Moisés ya había vencido a Amalek, ya había aquellas aguas amargas, ya se habían endulzado,
ya había brotado agua de la peña, ya había comenzado a descender el maná. Y entonces viene el suegro de él llamado Jetro y dice que trae a Séfora, hija de Jetro, es decir, esposa de Moisés, y los dos hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Viene y lo encuentra, lo alcanza y le trae la familia. Inmediatamente después, Moisés comienza a platicarle a Jetro todas las maravillas, los prodigios que Dios hizo para liberarlos de la esclavitud en Egipto y luego para cruzar el Mar Rojo. Y lo que mencioné hace un momento, estaba emocionado Moisés platicándole, testificándole, y Jetro también él estaba gozándose en ver esas extraordinarias maravillas. Sin embargo, al siguiente día, Jetro pues pensó, de nuevo voy a platicar todo el día con Moisés, ¿verdad? Tantas cosas que había que platicar, habían vivido 40 años juntos y ahora ya no se habían estado mirando y Dios había hecho grandes cosas. Pero se da cuenta que Moisés está trabajando, pero le dice: ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo delante de ti desde la mañana hasta la tarde? ¿Por qué tú solo? Vas a desfallecer tú y este pueblo también, se te van a cansar todo el día esperando para que les ayudes ahí en los problemas que traen. Es demasiado pesado y no podrás hacerlo tú solo. O sea, se requiere de otros que crezcan, que tomen su lugar. Y Moisés como que se justifica: es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Como que se sentía muy bien, yo soy el que oro y yo les digo a todos qué hacer y qué no hacer. Como que se sentía bien, pero no estaba facilitando el crecimiento espiritual del pueblo, sino que más bien era un sistema en el que nadie crecía, solamente estaban esperando que alguien les solucionara los problemas. La vida es una vida de problemas y cada problema debes de resolverlo adecuadamente, porque esa es parte de tu experiencia, de tu crecimiento, para que tú puedas ayudar a otros que vienen con muchos problemas. En la medida que tú resuelvas los problemas que estás enfrentando ahora, vas a poder ayudar a otros. De lo contrario, no lo podrás hacer. Y cuando Jetro mira esa situación, como él es sacerdote, él sabe que hay que organizarse, sabe que hay que delegar, sabe que hay que formar líderes, hay que capacitar. Pero Moisés aún traía la idea de Egipto, donde Faraón está en su trono y nada se mueve si Faraón no dice que sí o que no. Y él traía ese mismo modo, pero no estaba desarrollando líderes. Entonces, el consejo de Jetro es: está tú por el pueblo solamente ante Dios como intercesor, y tú sometes las cosas a Dios. Y a estos, al pueblo que lo has hecho dependiente solamente, a ellos enséñale las ordenanzas, o sea, lo que Dios ordena, su palabra, y también las leyes para vivir dentro del pueblo. Y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. O sea, enséñalos. Se necesita enseñarlos para que enseñen a otros. No que tú les arregles los problemas, sino que los enseñes cómo ellos deben de arreglar sus problemas y ayudar a otros. Entonces, por eso escoge varones que sean de virtud, temerosos de Dios, que sean de verdad, que aborrezcan la avaricia, y los vas a constituir sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Mire qué manera de organizarse. Esa forma le está dando responsabilidad al pueblo. Cada uno tiene responsabilidad, y aún los que estaban dentro de los 10 tienen a quien rendirle cuentas y tienen a quien los va a estar supervisando en su crecimiento y en su desarrollo espiritual. Qué interesante. Ahora, de esta manera cambia todo. Ahora todos participan, ahora todos trabajan. Ahora, en vez de estar esperando que les solucionen su problema, ahora están pensando cómo ayudarle a otros.
Yo recuerdo hace más de 30 años cuando llegué al camino de Dios y comencé a mirar grandes retos en la iglesia. Y de alguna manera Dios me ayudó, y en vez de depender de alguien que me empezara a ayudar, a decir, a enseñar, a motivarme, pues pensé en cómo yo poder hacer algo por los demás. Y ese es un paso enorme que todos podemos dar, porque ya no estamos esperando qué vamos a recibir, sino ahora estamos pensando en cómo poder salir adelante para ayudar a otros. Es un paso enorme en el liderazgo. Sin embargo, muchos no dan ese paso y están nada más dependiendo. Todavía siempre tenemos que estar dentro de un orden de autoridad, pero tenemos que crecer a la manera de que podamos ayudar y enseñar a otros. Todos debemos ser maestros en diferentes niveles. Le dijo Jetro: ellos van a juzgar al pueblo en todo tiempo, o sea, siempre. Y ahora tú vas a estar ante el Señor en oración, creciendo en liderazgo, y solamente los asuntos graves los van a traer a ti, pero todo lo demás ellos lo van a juzgar. O sea, tienen que ir aprendiendo, ¿verdad? Conforme sea el nivel de liderazgo, son los problemas que van a atender cada uno de ellos. Ellos eran un pueblo entonces que no tenían conocimiento de las ordenanzas de Dios, ni de las leyes civiles aún. No tenían desarrollada la capacidad de juzgar ni liderazgo. Y todavía más, era muy fácil que murmuraran contra Moisés y Aarón. No tenían fe para conquistar, que era lo que tenían que hacer, pero sí querían regresar a Egipto. También causaban divisiones cuando fueron motivados a hacer el mal por parte de Coré. Se hicieron un becerro de oro para idolatrarlo. Y se quejaban de hambre, de sed, y por todo se quejaban. No habían crecido espiritualmente. Ellos necesitaban crecer en conocimiento y vivencia de la palabra de Dios. Pero yo pregunto también para nosotros, ¿cómo estamos de conocimiento de la palabra? Aún si nos sometemos también a todas las leyes terrenales. ¿Cómo está nuestro liderazgo espiritual? ¿Y qué capacidad tenemos para ayudar a otros y a la familia? Si puedo conducir mi vida adecuadamente, mi disciplina espiritual, mis hábitos espirituales, mis pensamientos, mi vida, y si puedo ayudar a mi familia y a otros más. ¿Cuáles son los hábitos que tengo? Un hábito es algo que lo haces siempre, ¿verdad? Como decir, yo oro de tal a tal hora antes de empezar el día. Acostumbro apartarme en ayuno con el Señor. Acostumbro también un estudio profundo de la palabra de Dios. ¿Cuánta iniciativa espiritual tenemos nosotros? Que seamos los que decidimos ir adelante, creciendo espiritualmente. ¿Y qué frutos tengo en mi ministerio? ¿Cuáles son los resultados? Y hay tantas áreas en las que podemos crecer: el compañerismo, en la comunión unos con otros, etcétera. Es importante que logremos crecer. Por eso el apóstol Pablo también le está hablando a los creyentes en Cristo, y eso es lo que les requiere. Ustedes ya deberían de ser maestros, y todavía tengo que tenerlos en primer nivel de discipulado. Ellos deberían de estar en otra situación. Y yo la verdad que aunque he logrado mucho en Cristo, me preocupo porque en más de 30 años tal vez debería de ser más capaz aún. Pero nunca es tiempo tarde para que lo logremos. Siempre podemos hacerlo en el nombre de Jesucristo. Ellos todavía necesitaban de las doctrinas básicas del arrepentimiento. No se habían arrepentido todavía, andaban anhelando y haciendo las cosas del mundo.
La doctrina, todavía no estaban firmes en la doctrina. Cualquier viento de doctrina los movía. No mantenían, no retenían la doctrina de los apóstoles. Entonces era importante rediscipularlos en vez de que fueran maestros. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: hijitos míos. Unas palabras que demuestran su amor por un hijo espiritual, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Debe ser sumamente difícil lo que se sufre cuando alguien no crece espiritualmente y está en la misma situación y a veces va hacia atrás aún. Sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes, que se pueda decir: ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. En esa misma carta a los Gálatas, el apóstol Pablo exhorta al apóstol Pedro y lo reprende por la hipocresía, porque delante de los gentiles vivía una vida y delante de los judíos vivía como judío. Y Dios ya había librado de todas las cargas de los judíos. Sin embargo, ellos querían aún seguirlas llevando a cabo. Ya Dios le había dicho a Pedro: lo que Dios limpió no lo llames común o inmundo. Y Dios ya había convertido a los gentiles, a Cornelio y su familia por medio de la predicación de Pedro. Sin embargo, él volvía hacia atrás. Es importante entonces que cambie nuestra manera de pensar. En estos tiempos es muy común que como creyentes se piense: ¿dónde hay una iglesia que sea cómoda, que tengan todo y que me guste la predicación y que me gusten las alabanzas? Y ahí voy a ir. Sin embargo, creo que para crecer espiritualmente debe ser donde hay una iglesia donde haya mucho trabajo por hacer, y aunque no haya comodidad todavía. Una iglesia donde, aunque no me guste lo que se predica, pero es la palabra, y yo me voy a alimentar con la palabra de Dios y voy a cambiar. Una iglesia donde haya muchas cosas que hacer, porque es lo que nos hace desarrollarnos, aprender y ser maestros. De otra manera, puede ir alguien y llega a un lugar y se sienta y se siente cómodo y allí se queda en la zona de confort y nunca crece. Y si algo no le gusta, se cambia a otro lugar. Esos no tienen crecimiento espiritual. Él constituyó pastores y maestros, entre otros, también apóstoles, la doctrina de los apóstoles, profetas y evangelistas. Es importante que tengamos la doctrina de los apóstoles, es básica, con el fin de perfeccionarnos para la obra del ministerio, o sea, ser perfeccionados para el ministerio en general. Aunque ministerio se dice en singular, está hablando en plural de todo el ministerio. Y es para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces tenemos que estar unidos en la fe. Mientras no haya esa unidad en la fe, mientras que cada quien salga con algo diferente, no estamos unidos. La iglesia en Corinto no estaban unidos y el apóstol Pablo les requiere. De hecho, a los Gálatas también les dice que enemistades, pleitos, divisiones, disensiones son obras de la carne y no frutos del Espíritu Santo. Aunque ellos se confundían pensando que eran más espirituales por decir: soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y otros más ungidos decían: pues nosotros somos de Cristo. Pero no es así. Dice que para que crezcamos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A ese nivel tenemos que crecer. Y que no nos sorprenda, porque dice el Señor: aún mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Dice:
cosas mayores van a ser que yo. Es importante entonces que entendamos esta parte, para que de esa manera ya no seamos como niños fluctuantes que andamos de aquí para allá, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que hacen estrategias para enredar, para engañar a aquellos débiles en la fe, aquellos que no conocen la palabra y que con astucia emplean las artimañas del error, sino que por el contrario nos exhorta para que sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Que tengamos un crecimiento espiritual en vez de ir para atrás sin crecer. La enseñanza informal es lo que nosotros vivimos, pero eso tiene más impacto que lo que podamos decir. ¿Cómo puedo yo enseñar a mi familia a amar a Dios si no lo vivo? A tener un buen carácter si no lo tengo, a observar las disciplinas espirituales si no lo estoy haciendo, porque el ejemplo habla más fuerte que cualquier palabra. Y casi todo o la mayor parte se aprende por modelos, por la imitación. Por eso el apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y a Timoteo también le dice: tú sé ejemplo de los demás. No solamente en palabras como muchos lo hacemos, sino en conducta también, la conducta de nosotros. El amor, el espíritu, la fe y la pureza, que es otra área importante. Es importante entonces la enseñanza informal como la formal, como líder de un grupo, maestro de discipulado, un evangelista, conferencista o en algún otro de los ministerios. Es por eso que debemos de ir a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les hemos mandado. Así como nos esforzamos para sacar una carrera universitaria, para prepararnos para un trabajo, debemos ser maestros en la palabra de Dios. Debemos ser maestros y de esa manera poder enseñar a otros. La expectativa que Dios tiene de cada uno de nosotros es que seamos maestros. Y el apóstol Pablo se percata de ello y dice: debieran ya de ser maestros después de tanto tiempo. Yo quiero invitarte para que escudriñes a fondo la palabra. Estamos por reiniciar nuestros cultos presenciales en el templo. Yo quiero invitarte para que te integres, pero desde ya comiences una vida espiritual a otro nivel, que crezcas espiritualmente. Yo te pido que elevemos una oración al Señor y que sea Él el que te fortalezca y puedas crecer espiritualmente hasta ser un maestro en la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo. Padre mío, gracias por esta palabra que nos exhorta a crecer. Así como el pueblo de Israel, Señor, tú requeriste a aquellos que se dispusieran a crecer, a prepararse para ser líderes espirituales, en vez de estar dependiendo de otro. Ahora ellos no solamente estarían bajo el liderazgo de Moisés, sino que también tendrían 1,000, 100, 50 y 10 dentro de su liderazgo. Ayúdanos a trabajar de esa manera en el nombre de Jesucristo. Permítenos tu grande bendición por el poder de tu palabra preciosa. Libera, Señor mi Dios, tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo para ser maestros. Permítenos crecer cada día en tu nombre maravilloso. La gloria, el poder y la alabanza son para ti. En el nombre de Jesucristo, Padre eterno, bendito Maestro. Llénanos de tu grande bendición en el nombre de Jesús. Te alabo y te doy gloria, honra y alabanza por siempre. Y bendigo tu nombre en esta hora. Y declaro un ejército de maestros, de maestras de la palabra, que vivimos tu palabra, que impartimos y transmitimos tu palabra preciosa.
en el nombre de Jesucristo, eterno Padre Celestial. Tuya la gloria, el poder y la alabanza en el nombre de Jesucristo, Padre eterno. Gracias. Amén, gracias. Gloria al Señor. Dios te bendiga poderosamente. En cualquier nivel espiritual que estés, demos un paso más hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Dios nos bendiga.